Buenos días. Hoy comenzamos el módulo de Dirección y Planeación Estratégica del doctorado en Dirección de Proyectos, doctorado en el cual ustedes son los protagonistas fundamentales, tal como les dije en el video de bienvenida y en el video de resumen. En esta semana trabajaremos aspectos relacionados con el pensamiento estratégico y su relación con la planeación estratégica. Y destaco este aspecto porque en la medida que avancemos en el módulo nos vamos a dar cuenta de que es muy importante el pensamiento estratégico. Ustedes como líderes en la elaboración y ejecución de proyectos tienen claro cómo un pensamiento avanzado, proactivo, marca pautas en el desarrollo de la planeación estratégica, viendo la planeación estratégica como ese elemento que nos aporta, esa herramienta de gestión que nos ayuda a la toma de decisiones. Pero precisamente abordando este tema, también trabajaremos aspectos como la diferencia entre pensamiento estratégico y planeación estratégica, el impacto de la dirección estratégica en la planeación estratégica, el plan estratégico, los pasos para llevar a cabo el plan estratégico. Por tanto, ¿cuáles serán las metas que desarrollaremos en esta semana? Analizar el concepto de estrategia y la importancia del pensamiento estratégico para el desarrollo de la dirección de proyectos. Valorar la relación existente entre pensamiento estratégico y planeación estratégica. Determinar el impacto de la dirección estratégica en la planeación estratégica y explicar cada uno de los pasos estratégicos de un plan para que nuestras organizaciones puedan darse a la transformación utilizando métodos modernos y un tanto apartándonos de esos métodos tradicionales y de esos modelos tradicionales que aún están vigentes en nuestras organizaciones para lograr una mejor dirección estratégica. Desarrollaremos 3 tipos de actividades. El foro como primera actividad, donde ustedes responderán algunas preguntas para puntualizar aspectos claves relacionados con el contenido de la semana. Por ejemplo, deben responder cuáles son los pasos para realizar una planeación estratégica con resultados, qué importancia tiene el pensamiento estratégico para lograr una eficiente planeación estratégica, qué impacto tiene la dirección estratégica en la planeación estratégica y ya un poco aterrizando a lo que ustedes desarrollan, es decir, cómo podrían desarrollar acciones, qué acciones podrían ustedes desarrollar dentro del proceso de planeación estratégica como directores de proyectos. Es necesario que en este concepto de planeación, de pensamiento estratégico, de plan estratégico, en estos conceptos no nos apartemos de la esencia. Es decir, ¿por qué el pensamiento estratégico es clave para comprender los procesos de planeación estratégica, para comprender los pasos para llevar a cabo un plan estratégico? El pensamiento estratégico lo podemos definir como la coordinación de mentes creativas dentro de la perspectiva común que permita a la organización avanzar hacia el futuro. Es una forma racional de comprender fenómenos que se dan en una situación actual y cambiante, identificando, aprovechando, sistematizando las oportunidades que se nos presentan en el entorno. Algo muy importante, no podemos olvidarnos del espacio en que estamos, del escenario en que estamos. Y a partir de ahí es que podemos tomar determinadas decisiones. Continuando con esto, podemos precisar algunos beneficios del pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico nos permite resolucionar problemas. Su aplicación en el mundo empresarial nos puede llevar a marcar una diferencia palpable con modelos tradicionales y otorga a la empresa especial atención a partir de
del potencial humano con que se cuente. Y hablando de esto, quiero puntualizar el por qué potencial humano. El potencial humano es aquel que nos humaniza, que nos caracteriza. Sí, es un concepto novedoso, pero a su vez lo considero mucho más objetivo. Hablamos de capital humano, de recurso humano, pero la esencia nuestra está en ese potencial que podemos aumentar, calificar, actualizar constantemente en estos procesos. ¿Qué elementos incluye el concepto de estrategia viéndolo desde esta perspectiva? Incluye la relación entre empresa y entorno, la formulación y el cumplimiento de objetivos, el compromiso de los recursos que tenga la organización para desarrollarse, la búsqueda de ventajas competitivas, la influencia de la cultura organizacional son aspectos claves del concepto de estrategia. Es necesario que mencionemos algunos conceptos de planeación que ustedes trabajarán durante todo el módulo. No quiere decir que sean los únicos, existen muchísimos conceptos, es un tema bien debatido en la academia y aún en la actualidad surgen nuevos conceptos. Ustedes, por ejemplo, en las respuestas que van a entregar durante las diferentes actividades que desarrollan en el módulo, van también a aportar ideas novedosas sobre conceptos de planeación estratégica. Por mencionar algunos, podemos definirlo como la planeación constituye una función básica para los administradores, ya que un administrador organiza, maneja el personal, dirige y controla para asegurar que se alcancen los objetivos de acuerdo a lo planeado. También como planear es decidir por anticipado lo que debe hacerse, comprende la previsión, la cual permite estudiar simultáneamente varias alternativas y decidir en qué etapa de la planeación nos encontramos, aquella en la cual se debe trabajar para que la organización logre cumplir sus objetivos. También el pensamiento estratégico lo podemos analizar a partir de los principios básicos. ¿Sí? ¿Cuáles son los principios básicos de la planeación estratégica? La racionalidad, la inherencia, la universalidad, la continuidad, la unidad y la previsión. No creo que haga falta, es decir, que profundicemos en cada uno de los principios, porque es un enfoque sistémico el que debemos tener de la planeación estratégica para que cumpla realmente la función en las organizaciones actuales, que es esa herramienta de gestión para la toma de decisiones. Es aquello que nos ayuda a ser mucho más racional, mucho más injerencista en los procesos de las organizaciones y además darle continuidad a todo lo planteado, a los objetivos, a las estrategias, desde un todo único, donde la acción del trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, es básico para poder prever qué acciones desarrollar y evitar errores en el futuro. También es necesario comprender cómo la planeación se basa en la planeación táctica, la planeación estratégica y la planeación operativa. La dirección estratégica en este proceso de toma de decisiones lo vemos como esa toma de decisiones sobre los problemas más importantes que se presentan en una organización. Ha de formular la estrategia y ponerla en práctica y debe permitir poder definir, perfilar componentes básicos dentro de las organizaciones desde la dirección estratégica. Tenemos que saber el ámbito, campo de actividad, las capacidades o competencias distintivas, las ventajas competitivas, la sinergia que debe existir en todo este proceso. También es necesario comprender qué es el plan estratégico. El plan estratégico tiene como esencia definir la visión de la empresa. Las visiones que proporcionan a las organizaciones proporcionan un sentido de la manera de cómo pueden ser las cosas y la percepción de que en realidad es posible llegar con determinada seguridad a lo planeado.
también brinda a los miembros una sensación de orgullo y propósito, un sentimiento de singularidad que inculca ese espíritu y estado de motivación tan necesario en las organizaciones actuales para lograr ese sentido de compromiso, ese sentido de pertenencia con la organización con la que es posible romper con el pasado y lanzarse hacia el futuro. Vemos cómo en este caso, les decía, en este caso el plan estratégico nos da razones válidas para poder redactar la visión en las organizaciones. La necesidad de contar con una visión común y un sentido de trabajo en equipo, el deseo de controlar el destino de la empresa, el afán de obtener más recursos para las operaciones con las que se quieran trabajar, la percepción de que los éxitos operativos actuales de la compañía no son garantías para el futuro, la oportunidad de explotar una nueva coyuntura, la necesidad de salir de los problemas, la necesidad de pasarse la antorcha, por decirlo de alguna manera, y cargarla cuando hay relevos en la dirección, son aspectos claves que nos ayudan a razonar el por qué es necesario definir la visión dentro de las organizaciones actuales. Siguiendo con esta lógica, podemos también considerar que el plan estratégico tiene un sentido personal. ¿Y por qué tiene un sentido personal? Porque nos ayuda, primero porque lo tiene que realizar un gran estratega. Nos ayuda a facilitar, a entrenar, a mediar, a patrocinar y a ir formándonos para lograr el objetivo de ese plan estratégico. Pensando en cada uno de los aspectos que son necesarios para elaborar la visión y misión de una empresa, tenemos que pensar en el análisis FODA. El análisis FODA como esa herramienta estratégica que nos va a permitir conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas en las cuales sí hay que trabajar. Este diagnóstico nos ayuda a saber qué acciones desarrollar para que un proyecto se haga realidad, qué habilidades son necesarias tener en cuenta para poder recorrer este proyecto y lograr el éxito que tanto se espera. Precisamente este análisis FODA se concentra en las capacidades tanto internas como externas, los factores tanto internos como externos que puedan favorecer, que nos permitan obtener esas ventajas competitivas y por otro lado, viéndolo como amenaza, fortaleza, las situaciones que provienen de ese entorno y sobre lo cual debemos trabajar para evitar que se afecte lo que pretendemos. El plan estratégico se basa en ese sistema de control. Los sistemas de control de gestión han tenido que irse modificando para dar respuesta a la cantidad de procesos complejos, de sistemas complejos dentro de las organizaciones que se han ido adoptando a lo largo de su desarrollo. Pero también este sistema de control es uno de los aspectos más importantes que ha de caracterizar al control como proceso. Lo constituye el hecho de que él mismo se diseñe con un enfoque sistémico. Ahora bien, pensando en las definiciones que debemos tener en cuenta de plan estratégico, podemos referenciar a Lorino cuando plantea el plan estratégico. En este caso es un sistema de control que debe responder a un cierto número de condiciones que una herramienta analítica no suele cumplir. Es importante que dentro del plan estratégico este sistema de control sea sencillo, integrado, evolutivo, determinado por supuesto por un estratega y que nos aporte la mayor cantidad de información y de regulaciones para poder llevar a la organización al éxito que se espera. En este proceso es necesario tener en cuenta al manager estratégico. El manager estratégico es la forma
más actual de dominar a lo que hace unos años se denominaba dirección estratégica. Se refiere a la toma de decisiones sobre los problemas más importantes que se presentan en una organización y que tienen una repercusión a largo plazo. Es importante dentro del plan estratégico, considerando al manager estratégico, que se definan y se perfilen los componentes básicos de toda estrategia y que se puedan identificar también las actividades básicas, que en este caso son el ámbito campo de actividad, las capacidades o competencias competitivas, las ventajas competitivas, la sinergia que debe existir y, por supuesto, el rol del CEO, que es esa máxima autoridad de la empresa, que puede ser el presidente u otras personas, el director ejecutivo, y que se refiere, en este caso específico, al cargo en función, lo cual es muy importante para llevar a cabo la planeación estratégica. También el CEO, en este proceso de evaluación, se entrevista con consultor o consultores para determinar cómo se conformarán los grupos y cómo se elegirán a los líderes. Entrevista para ver el grado de dificultad de la organización y sobre esa parte proyectarse. Es bien complicado porque ¿quién entonces los evalúa a ellos? Es decir, cuando pensamos en el director ejecutivo, que es quien evalúa, monitorea todo este proceso y cómo se pueden evaluar ellos, ese proceso de retroalimentación es muy necesario hoy en las organizaciones. Ustedes que son protagonistas de proyectos deben comprender bien eso. No podemos tener un líder de proyecto que no se ajuste realmente a lo que se pretende y que al final tenga actitudes negativas porque nadie lo puede evaluar. Es decir, tiene que ser un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo, porque es la única manera de garantizar el éxito de lo que se pretende lograr. Las responsabilidades del CEO la concentramos en 3 aspectos. Debe estar dispuesto a transferir niveles apropiados de responsabilidad y autoridad al equipo de planeación para ejecutar dichas funciones. Debe proporcionar la dirección general y asumir la responsabilidad final para la creación y ejecución del plan estratégico y debe comprometerse y asegurar que la nueva estrategia de la organización, cuando se desarrolle, se encuentre articulada en cada nivel de su estructura divisional y departamental hasta la unidad de trabajo más pequeña y en cada empleado. Es bien importante el tema que hemos trabajado. A manera de conclusión, vemos que se trabajaron conceptos claves como planeación estratégica, pensamiento estratégico, dirección estratégica y la relación entre ambos, las pautas para realizar una adecuada planeación estratégica y cómo este aspecto puede contribuir a la investigación científica que ustedes están desarrollando. En la próxima semana abordaremos modelos de planeación estratégica como el de Kotler y Steiner y el modelo Kaplan y Norton y de Hoshin-Kanri. Les deseo muchos éxitos en esta semana en la realización de las actividades. Estaremos en contacto todo el tiempo. Estoy abierta a observaciones, a recomendaciones, a preguntas, a interrogantes, a todo aquello que pueda proporcionar el mejor desempeño de ustedes y mío en este doctorado liderado por la Universidad Benito Juárez. Muchas gracias y nos vemos en la próxima semana.